En el mejor de los casos se producen considerables demoras. A menudo se suprime información de clarísimo interés periodístico. Esto es lo que llevó al Post, una vez que se hubo conocido en el 2005 la existencia de centros de detención clandestinos de la CIA, a ocultar la identidad de los países en los que se ubicaban esas cárceles, lo cual permitió a la CIA proseguir su actividad en sus centros ilegales de tortura. En este mismo proceso hizo que el New York Times ocultara durante más de un año la existencia del programa de escuchas sin mandamiento judicial de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, después de que a mediados del 2004 los reporteros James Risen y Eric Lichtbach estuvieran listos para informar acerca del mismo. El presidente Bush había mandado llamar al dueño del periódico, Arthur Sulzberger, y al jefe de redacción, Bill Keller, al despacho Oval, para hacer absurdamente hincapié en que si revelaban que la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, espiaba a americanos sin autorización legal, estarían ayudando a los terroristas. El New York Times se plegó a estos dictados y bloqueó la publicación del artículo durante 15 meses, hasta que finales del 2005, después de que Bush hubiera sido elegido de nuevo, colaborando así en su reelección mientras ocultaba a la gente que había estado escuchando ilegalmente a los norteamericanos sin orden judicial. El Times acabó publicando la historia de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, solo cuando un frustrado Risen estaba a punto de sacar a la luz las revelaciones en su libro, y el periódico no quería que su propio reportero se le adelantase. Luego está el tono que los medios del establishment utilizan para hablar de las fechorías del gobierno. La cultura periodística norteamericana establece que los reporteros han de evitar afirmaciones claras o enunciativas e incorporar a su cobertura declaraciones gubernamentales con independencia de lo intrascendente que sea. A tal fin usan lo que el propio columnista del Post, Erin Wemple, denomina con sorna zigzag en medio de la calzada. Se trata de no decir nunca nada definitivo, sino de otorgar el mismo crédito a las explicaciones del gobierno y a los hechos reales, lo cual tiene el efecto de diluir las revelaciones en un revoltijo confuso, incoherente y a menudo irrevelante. Por encima de todo, dan siempre gran importancia a las declaraciones oficiales, incluso cuando son a todas luces falsas o engañosas. Fue este periodismo servil y miedoso lo que llevó al Times, el Post y otros medios a negarse a usar la palabra tortura en sus reportajes sobre los interrogatorios de la era Bush, pese a que la utilizaban sin reparos para describir la misma táctica cuando se hablaba de otros gobiernos. También fue eso lo que provocó la debacle de los medios que blanqueaban afirmaciones gubernamentales infundadas sobre Saddam, Saddam en Irak para vender al público norteamericano una guerra emprendida basándose en pretextos falsos que los medios de comunicación de Estados Unidos amplificaban en vez de investigar. Otra regla tácita concebida para proteger al gobierno es que los medios publican solo unos cuantos documentos secretos y luego lo dejan. Informan sobre un archivo como el de Snowden de forma que el impacto sea limitado. Publicar un puñado de crónicas, deleitarse en elogios de gran primicia, recibir premios y luego marcharse, garantizando que nada cambia realmente. Snowden, Laura y yo coincidíamos en que la verdadera cobertura sobre los documentos de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, pasaba por publicar de manera agresiva una crónica tras otra y no parar hasta haber abarcado todos los temas de interés público, al margen del enfado o a las amenazas que ellos suscitaran. Desde la primera conversación, Snowden había sido claro con respecto a sus razones para desconfiar de los medios del poder establecido, refiriéndose una y otra vez a la ocultación
de las escuchas de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, por el New York Times, había llegado a creer que la ocultación de la información por parte del periódico podía muy bien haber cambiado el resultado de las elecciones del 2004, entre comillas. Ocultar esta historia cambió la historia, dijo. Estaba decidido a poner al descubierto el espionaje extremo de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional. Reflejaban los documentos para posibilitar un debate público permanente con consecuencias reales, no solo lanzar una primicia excepcional sin más consecuencias que algunos elogios para los reporteros. Eso requería informes audaces de desdén hacia las excusas endebles del gobierno, firme y contundente defensa de la pertinencia de las acciones de Snowden y una condena inequívoca de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, exactamente lo que el Post prohibiría hacer a sus reporteros. Yo sabía que lo único que haría el Post sería atenuar el impacto de las revelaciones. El hecho de que hubieran recibido un montón de documentos de Snowden parecía desmentir totalmente lo que a mi entender estábamos intentando conseguir. Como de costumbre, Laura tenía razones convincentes para desear implicar al Post. Para empezar, sería beneficioso involucrar al Washington Official en las revelaciones para que luego fuera más difícil atacarlas o criminalizarlas. Si el periódico favorito de Washington informaba sobre las filtraciones, al gobierno le costaría más demonizar a los implicados. Además, como señalaba atinadamente Laura, ni ella ni Snowden había podido comunicarse conmigo durante un tiempo debido a mi falta de encriptación, por lo que había sido ella quien había asumido la carga inicial de los miles de documentos secretos de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, suministrados por la fuente. Laura había sentido la necesidad de encontrar a alguien a quien pudiera confiar el secreto y de trabajar con una institución que la protegiera de algún modo. Tampoco quería viajar a Hong Kong sola. Como al principio ella no podía hablar conmigo y la fuente creía que alguien más debía ayudar a informar sobre lo de PRISM, llegó a la conclusión de que tenía sentido acudir a Hellman. Comprendí las razones de Laura para dar participación a Potts, pero no las acepté. La idea de que necesitábamos involucrar en la historia a los funcionarios de Washington me parecía exactamente el clásico. Enfoque de excesivo acatamiento de reglas no estrictas, de aversión al riesgo, que yo quería evitar. Nosotros éramos tan periodistas como cualquiera del Potts, y entregarles documentos para estar protegidos era, a mi juicio, reforzar precisamente las premisas que intentamos subvertir, aunque Hellman terminó haciendo unos reportajes espléndidos con el material durante nuestras primeras conversaciones con Snowden. Comenzó a lamentar la implicación del Post. Aunque él había sido quien, en última instancia, había decidido aceptar la recomendación de Laura de contar con el periódico, a Snowden le molestaba lo que percibía como reticencias del Post. La imprudencia de haber implicado a tantas personas que hablaban de manera tan poco segura sobre lo que habían hecho, y en especial el miedo reflejado en sus interminables reuniones con abogados que lanzaban toda clase de avisos alarmistas y hacían exigencias de lo más onerosas. Snowden estaba especialmente enojado por el hecho de que Hellman, a instancias de los abogados y editores del Post, se hubiera negado finalmente a viajar a Hong Kong para reunirse con él y examinar los documentos. Al menos tal como lo transmitieron Snowden y Laura, los abogados del Post habían dicho a Hellman que no debía ir a Hong Kong. También aconsejaron a Laura que no fuera y retiraron el ofrecimiento de pagarle los gastos de viaje. Para ello se basaron en una teoría absurda, ligada al miedo, a saber que cualquier conversación sobre información secreta llevada a cabo en China, un país con vigilancia generalizada, podría ser escuchada furtivamente por el gobierno chino.
A su vez, el gobierno de Estados Unidos podría considerar que el Post estaba pasando imprudentemente secretos a los chinos, lo que acaso comportara con arreglo a leyes de espionaje, responsabilidad penal para el periódico y para Hellman. A su manera estoica y sobria, Snowden se puso furioso. Había puesto su vida patas arriba y afrontado todos los peligros para sacar todo aquello a la luz, casi sin protección, y por otro lado, ahí estaba ese importantísimo medio, con toda clase de respaldo legal e institucional, que no corría siquiera el insignificante riesgo de mandar un reportero a Hong Kong para verse con él. Entre comillas, estoy dispuesto a entregarles esta tremenda historia asumiendo un gran riesgo personal, dijo, entre comillas, y ellos ni se suben a un avión. Era exactamente la típica reverencia al gobierno, tímida y pusilánime, de nuestra prensa acreditada de confrontación que yo me había pasado años condenando. En cualquier caso, la entrega de algunos de los documentos al Post ya se había producido y yo no podía hacer nada para dar marcha atrás. Sin embargo, esa segunda noche en Hong Kong, tras reunirme con Snowden, decidí que no sería el Washington Post con su voz confusa y progubernamental, sus miedos y su zigzagueo con mitad de la calzada, al que determinaría el modo en que la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, y Snowden serían conocidos eternamente. Quienquiera que fuese el primero en dar la noticia desempeñaría un papel preponderante en cómo se analizara y entendiera, y me había puesto que fuésemos el Guardian y yo, para que la información tuviera el efecto que debía tener. Había que infringir las reglas no escritas del estamento periodístico, las ideadas para suavizar el impacto de las revelaciones y proteger el gobierno. Tenían que ser infringidas, no obedecidas. El Post ya sacaría las siguientes, no yo. Así pues, en cuanto estuve en mi habitación del hotel, terminé el trabajo sobre las 4 historias. La primera versaba sobre la orden secreta del tribunal FISA que exigía a Verizon, una de las principales empresas de telefonía de Norteamérica, la entrega a la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, de los registros de llamadas telefónicas de todos los ciudadanos. La segunda abordaba lo relativo al programa de escucha sin autorización judicial de Bush, basándose en un informe interno secreto del 2009. Del inspector general de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, otra detallada el programa, entre comillas, Informantes sin Límites, que había leído en el avión, y la última explicaba al programa PRISM, del que había tenido noticia en Brasil. Me urgía sobre todo esta última, pues era el documento que el Post estaba a punto de sacar a la luz. Para no perder tiempo necesitábamos que el Guardian se implicara y se comprometiera a publicar enseguida. Anochecía en Hong Kong, clareaba en Nueva York. Aguardé impaciente a que los redactores del periódico se despertasen en Nueva York, comprobando cada 5 minutos si Janine Gibson se había incorporado al chat Google, nuestro habitual sistema de comunicación. En cuanto vi que allí estaba, le envié un mensaje al punto: hemos de hablar. A estas alturas ya sabíamos que daba lo mismo hablar por teléfono o mediante el chat de Google. Las dos maneras eran inseguras. Como por algún motivo no logramos conectar a través de OTR, el programa encriptado de chat que habíamos estado utilizando, Janine sugirió que probáramos con CryptoCat, un programa de reciente comercialización diseñado para impedir la vigilancia estatal, que acabaría siendo nuestra principal vía de comunicación durante toda mi estancia en Hong Kong. Le hablé de mi reunión con Snowden ese día y de mi convencimiento de que tanto él como los documentos eran genuinos. Le expliqué que ya había escrito varios artículos. A Janine le entusiasmó en especial la historia de Verizon. Entre comillas, fantástico, dije. Entre comillas, el artículo está listo. Si hay que hacer correcciones de poca importancia, adelante.
Recalqué a Janine la necesidad de publicarlo ya, entre comillas, hay que sacarlo enseguida. Pero había un problema. Los redactores del Guardian habían mantenido reuniones con los abogados del periódico y oído avisos preocupantes.